Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal del Dr. Carballo Live, y hoy vamos a analizar las consecuencias de esa retirada de restricciones en China, ¿no? Lo primero, y lo que resulta curioso, es que esto ha sido una medida meditada por el gobierno chino. Sabía cuándo hacerlo, sabía qué consecuencias iba a tener, y bueno, pues han decidido retirar completamente las restricciones a primeros de diciembre, ¿no? Y además, curiosamente, cuando uno de los momentos del año en el que más movilizaciones, más movimientos van a tener a nivel interior por el nuevo año lunar, ¿no? Es decir, nos recuerda mucho a lo que pasó en el 2020, cuando se dio ese primer caso. Probablemente ya en noviembre tuvieron el primer caso de COVID, y en diciembre, bueno, pues no se tomaron las medidas adecuadas y se permitió esa movilidad que, bueno, pues que dio lugar a que el virus saliera de China, ¿no? Se toma prácticamente la decisión en el mismo momento que aquel 2020 y se abren las restricciones y se permite la movilidad de las personas, ¿no? Lo cual pues está originando lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una enorme ola que, ojo, el gobierno chino sabía que iba a pasar, ¿no? Y sabía que iba a pasar en una población como la China, es decir, en núcleos urbanos muy masificados, además con un estado de inmunidad muy pobre, porque nunca se han enfrentado al virus por esa política estricta férrea de COVID-0, y por otro lado con una vacunación pues bastante más deficiente que la europea, ¿no? y la mundial, que nos hemos vacunado con vacunas que son muy efectivas frente al COVID, ¿no? Como son las vacunas de ARN, la mayoría, sobre todo en estos últimos refuerzos, ¿no? El gobierno chino sabía eso, habrá hecho sus previsiones, y probablemente este virus, como nos ha pasado a todos, exceda las previsiones chinas, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí en Europa, ¿no? Lo primero que sorprende es que ya llegamos tarde, como siempre, ¿no? Una vez se toman estas decisiones de China, tendría que haber habido una reunión de los órganos decisores a nivel europeo y haber tomado decisiones claras, ¿no? Ya sabíamos lo que iba a pasar. Nos vuelve otra vez a pillar el toro, y bueno, pues estos días sale la ministra diciendo que se van a reunir y que vamos a pedir las pruebas negativas en aeropuerto. Es una buena medida, ¿no? Pero se debería haber tomado mucho antes y de forma coordinada, ¿no? Volvemos a llegar tarde, y eso nos dice que hemos aprendido poco, ¿no? Es curioso que, bueno, pues que se hable, tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid como el gobierno nacional, de medidas de control de casos, como es esta, es decir, impedir que el virus entre por la frontera aérea, que es lo que pasó, y sabemos cómo se distribuyó el virus en el 2020, es una buena medida, pero llega tarde, y además debería estar acompañada de otro tipo de medidas de control de casos, ¿no? Volvemos a insistir en las mascarillas en interiores, ¿no? Que sabemos que son medidas que disminuyen y hacen que esa curva se aplane, ¿no? Lo sabemos porque lo hemos hecho, y ya nos lo dijo el CDC, el europeo, el año pasado, ¿no? Que gracias a esa mascarilla los niveles de gripe y de virus respiratorio sincitial no habían llegado a niveles epidémicos, ¿no? Sino que no habían llegado a esos niveles, con lo cual habíamos controlado muchísimo mejor esa curva. Este año no lo hemos hecho, pero sabemos lo que nos puede pasar dentro de 3, 4, 6 semanas, cuando llegue, bueno, pues esa gran ola que viene de China, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver vamos a ver si tomamos medidas de forma un poquito más conjunta, no volvemos a tomar medidas por comunidades autónomas. Esperemos que la Unión Europea sea más rauda y sea más veloz en tomar decisiones que nos afectan a todos, y el problema, vamos a ver qué nuevas variantes vienen de China, ¿no? Una de las medidas que ya habíamos dicho hace años que nos podría dar una información muy interesante es el control de aguas residuales en aeropuertos. Recordar que tuvimos varios programas, incluso con expertos de aguas residuales, que decían que se podía hacer, que sería fácil y que nos daría muchísima información, ¿no? Esos sistemas ya deberían estar activos, y no deberíamos tener que, bueno, pues tener que activarlos a toda prisa, porque no los tenemos ahora mismo, ¿no? Deberíamos medir el control vírico de aguas residuales en aeropuertos para saber, por ejemplo, qué está entrando ya, porque sabemos que ya está entrando el virus de China, ¿no? Qué nuevas variantes
nos pueden entrar y ahí hacer secuenciación genómica o genética del virus para saber, bueno, pues qué nuevas variantes nos están entrando y qué características tienen estas nuevas variantes. ¿Aquí qué hacer? Bueno, pues intentar mantener mascarillas en interiores la mayoría del tiempo posible. Cuando se tienen síntomas, recordar, ir a hacerse un test. El gobierno debería bajar el precio de los test, deberían ser gratuitos, sobre todo cuando tenemos esta tripledemia, esta ola que tenemos ahora mismo en España, y nos viene lo que nos puede venir, reducir el precio de los test. ¿Por qué? Pues porque para nosotros en el hospital es muy importante tener un diagnóstico precoz porque podemos aplicar tratamientos que sabemos que funcionan, ¿no? Y luego, por otro lado, vacunarse. De verdad, vacunar con la cuarta dosis, con un refuerzo, sí, sobre todo a nuestros pacientes más mayores, ¿no? Por encima de 60-65 años, a los que tengan infecciones o enfermedades crónicas, ¿no? Hay que vacunarlos, hay que poner esa cuarta dosis cuando no se ha tenido contacto con el virus en los últimos 6 meses, ¿no? Recordar, mascarillas, diagnóstico precoz con los test que se venden en farmacia, deberían ser gratuitos, y luego el vacunar a nuestras personas mayores. Es lo único que podemos hacer nosotros, pero bueno, son medidas que sabemos que funcionan, ¿no? Para proteger a nuestros vulnerables. En la Comunidad de Madrid se activa el protocolo de atención en residencias, lo cual también es muy importante. Por favor, si vais a visitar a vuestros familiares, mascarilla FFP2 en todo momento, aunque no tengáis síntomas, ¿no? Mantener vosotros la mascarilla FFP2 en esas visitas que vamos a hacer ahora de Navidad a nuestros pacientes o a nuestros familiares que están en residencias. Es que eso les puede salvar la vida, ¿no? Y recordar en las residencias, cuando se tienen síntomas, los trabajadores deben trabajar primero con mascarillas, y si tienen síntomas, a cualquier residente hacer un test rápido que, bueno, pues en estos casos es barato, debería ser todavía más barato para residencias, no debería ser gratuito, ¿no? Bueno, estas son las medidas que podemos y debemos adoptar como sociedad y como individuos. Espero que paséis unas felices vacaciones, unas seguras vacaciones, y seguiremos dando consejos aquí en el canal del Dr. Carballo Live. Seguid con nosotros, darle al like y apuntaros al canal.